Gracias por quedarse junto a nosotros. Hablamos de la situación de los trabajadores, las trabajadoras en nuestro país, de las empresas también, y de cómo el Estado tiene que regular en función de justicia, de equidad. Hay varios temas pendientes para este segundo bloque. Baldwin, otra vez, ¿por dónde arrancamos? Tomando en cuenta lo que conversábamos en la pausa, quisiera consultarle al señor Oresti si, bueno, vamos a celebrar el Día del Trabajador. Para celebrar el Día del Trabajador tiene que haber trabajadores, y para que hayan ellos tiene que haber empleo. Hay condiciones, y no podemos esperar que el empleo lo genere solamente el Estado, también el sector privado. Quisiera consultarle si existen condiciones para que el sector privado pueda generar los empleos suficientes actualmente. Por experiencia, con las empresas con las que he estado trabajando, casi todas han puesto freno de mano a la generación de empleo. Todas están con freno de mano. ¿Por qué? Primero porque los costos, y estoy hablando de empresas grandes que tienen posibilidades. ¿Esto quiere decir que quieren trabajar con la menor cantidad posible de empleados? Con la menor cantidad posible de empleados, y esperando que, porque la jubilación en el país es una jubilación que la decisión solo la toma el trabajador, no hay ningún incentivo para la jubilación, es más, hay desincentivos a la jubilación, pero los empresarios están esperando permanentemente que hayan trabajadores que decidan jubilarse, porque están en la edad, etcétera. No hay mucha capacidad. ¿Y por qué razón? Primero, porque hay una injerencia muy grande del Estado en materia de las relaciones laborales. No es que se metan directamente a la empresa con inspectores, que también lo hacen, ¿no? Inspectores del Ministerio de Trabajo. ¿Injerencia o regulación? Injerencia. Por ejemplo, hay regulación, pero hay injerencia. Y hablo del Estado, y del Estado no únicamente me estoy refiriendo al Ministerio de Trabajo. Por ejemplo, la sentencia 009 que acaba de pasar del preaviso es una injerencia completa dentro de la empresa, ¿sí? Entonces los empleadores se ponen muy alertas. ¿Nos puede explicar eso para la gente que no ha seguido qué era y qué es hoy? Por ejemplo, con esta sentencia. Para recordar a todos, el preaviso es que se avisa al trabajador que 3 meses después no va a estar más en la empresa. Exacto. Ese es el preaviso. Eso. Y esa es una situación que tiene una decisión que debería tomarle el empleador. ¿Por qué? Porque se reduce su mercado de bienes y servicios con el cual él está ofertando, se achica ese mercado y no puede seguir trabajando con la cantidad de trabajadores que tenía antes. Tiene que dar preavisos, ¿sí? Y tal vez más adelante, cuando mejore la situación, lógicamente que crecerá nuevamente el nivel de empleo. Pero cuando hay injerencia, que tú ya no puedes ni siquiera dar el preaviso a un trabajador para reducir tu planilla, pues en ese momento ¿Y la estabilidad laboral le va a decir un trabajador? Sí, la estabilidad laboral siempre es relativa, ¿no? Debería ser. Y debería ser relativa, que hay estabilidad absoluta, como con el decreto 012, que dice que hay inamovilidad del trabajador y de la trabajadora cuando son o para los padres progenitores. Esa es estabilidad absoluta durante un lapso determinado, pero generalmente la estabilidad tiene que ser relativa. ¿Y con qué? Y la finalidad de ¿por qué es relativa? Y la única forma que se garantiza la estabilidad del trabajador es que la empresa sea sostenible, productiva, que tenga mercado, pero eso no etcétera. está escrito actualmente. No está, pero ese es lo racional que se debería realizar, ¿no? Y la política de gobierno tampoco va para allá, ¿no? Perdón, doctor Claver, ¿usted no cree que este mecanismo de preaviso ha sido utilizado también por algunos empresarios para justificar el despido de empleados incómodos, si se quiere? Sí, en realidad el preaviso era un mecanismo de despido injustificado. Ahora, las formas de despido justificado están pues previstas en el artículo 16 de la Ley General del Trabajo y son variadas, entonces se puede hacer uso de las mismas. E incluso está vigente el despido intempestivo e injustificado, solo que con el pago del desahucio.
Lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es dejar sin efecto una forma de despido injustificado que es el preaviso, que además estaba regulado ya desde el 2013. El trabajador, el preaviso, podías representar y al representar dejarlo sin efecto. Eso estaba en una sentencia constitucional del 2013, no es una cosa que se haya establecido. Ahora se ha eliminado, ¿verdad? Pero yo creo que ¿Usted está de acuerdo con eso? Sí, plenamente, porque, le digo, el tema es que a veces vemos el tema de la empresa. Y no estoy en desacuerdo con que no se vea el tema de la empresa, pero tiene que verse el tema del trabajador, del ser humano. O sea, yo me pongo al lado de la persona en la que se le dice, ¿sabes qué? No vas a trabajar. Y acaban de acá señalar de que no hay trabajo. ¿Qué hacemos con ese ser humano? O sea, pongámonos a pensar en ese ser humano. ¿Dónde va a ir a trabajar? ¿Qué va a hacer de sus hijos que están yendo a la escuela? ¿Qué va a hacer de su esposa? ¿Cómo va a llevar el sustento diario? Tenemos que pensar en eso también. No solamente es decir el tema de la productividad, el tema de que la empresa... El tema del ser humano, para mí, es un aspecto muy importante. Y cuando hablamos del ser humano, no nos negamos a la posibilidad de demandarle al Estado que dé mejores condiciones de trabajo. También hablaba el licenciado Erostegui el tema de la jubilación. Hay que discutir también ese tema. No se puede hoy en día un trabajador jubilarse. ¿Por qué? Porque la renta de jubilación le baja toda la capacidad adquisitiva que tenía, a veces hasta en un 80%. Si una persona tenía 4.000 bolivianos de salario, le dicen que se va a jubilar con 1.000. Con 1.000 no le alcanza para vivir y por lo tanto el trabajador está obligado a trabajar hasta morir. Ese es un gran problema. Hemos adoptado el sistema chileno del ahorro individual. Hace unos días habló la presidenta Bachelet y dijo: vamos a subir la renta de jubilación mínimo al 50% del salario. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿De dónde vamos a sacar esa plata? Porque hasta ahora hemos tenido sistema de capitalización individual. El Estado va a poner para que se alcance el 5%. Y aquí en el seguro a largo plazo el Estado siempre se ha desatendido. Y ese es otro problema que tiene que ver con el empleo. Es más complejo. Entonces, yo creo que aquí hay una coincidencia. Hay que hacer las demandas al Estado. El Estado está fallando en muchos aspectos. Está ajustando mucho, por ejemplo, en temas impositivos. Y eso afecta no solo al trabajador, sobre todo a los empleadores. Parecería que la bonanza se acabó y ahora hay que ajustar impositivamente de todo y de nada. Y ese es un gran problema, ¿no? Sí, pero ahí hay un tema también que hay que mirar, es decir, a lo largo de los años, por ejemplo, cuando ocurren diferentes normas que emite el Ministerio, diferentes instancias, en general los últimos 8 años han ido mermando mermando la posibilidad de que una relación obrero-empleador. Eso se ha ido mermando, porque cada vez hay menos posibilidades. Por ejemplo, como mencionan acá, ¿qué va a pasar con esa persona si se tiene que retirar? ¿Qué? También por el otro lado hay que ver que el empleador también es un ser humano. Entonces, ¿hasta qué punto vas a apretar a ese empleador hasta que pierda su capital, su vida y su futuro, para que él también sacrifique su familia tratando de mantener algo que no va y no puede ajustar y que finalmente tiene que irse a buscar un trabajo con un salario menor y renunciar a todo su bienestar porque no puede gestionar su empresa? Se echa llave y ya no es un ser humano ¿qué hacemos con ese ser humano? Ya son 15, 25, 34, incluido el dueño de la empresa, que se ven sin la fuente de trabajo. Me imagino que ocurre esto, ¿no? O sea, con más frecuencia, porque tenemos esa visión hollywoodense aquí de que el empresario es pues un empresario que tiene 20 Mercedes y 50 casas y 100 empresas y 10 millones de dólares en el banco. Hay algunos que sí, pero debe haber. Pero tú mismo has dicho, algunos. Sería lindo que hubiera por lo menos una lista como la de Forbes dentro de Bolivia, o como la de Brasil, digamos, es decir, en cantidad, ni siquiera en valor de fortunas, pero eso no hay. La gran mayoría de los empresarios son personas que incluso por las circunstancias han decidido ir adelante en llevar adelante una empresa. De esa empresa viven y cuando maten a esa empresa
no solo dejan de tener trabajo sus trabajadores, sino él y medio de vida su familia. Y ese elemento no estamos viendo. Por eso es tan importante el valor de la equidad que introduce la Constitución. Es dar a cada quien en proporción a algo. El empleador corre unos riesgos, por eso tiene derecho a ganar algo extra. Y el trabajador tiene un mínimo y a partir de ahí tiene que tener una productividad para ganar ese extra. Y así se generan esos equilibrios. Cuando uno rompe esa posibilidad dentro de la empresa, dentro de un sector, para que esos equilibrios funcionen a través de una serie de políticas, porque el salario no es la herramienta más eficiente para redistribuir la riqueza, ¿no es cierto? Entonces genera todas estas distorsiones que nos llevan a un país donde de cada 100 empresas, 95 tienen un trabajador o 3. Hablando de seres humanos, estamos hablando de los seres humanos que regulan desde el Estado, de los seres humanos que hacen empresa y de los seres humanos que tienen un empleo en esas empresas. Pero voy a hablar de otros seres humanos que pueden ser, y son en muchos casos mujeres, que son seres humanos que a fin de año están vendiendo foquitos de Navidad donde no las boten con su guagua, con su otra guagua. En enero están vendiendo fuegos artificiales para Año Nuevo de un lugar donde no las boten. Hacia enero ya están tejiendo chompitas para las muñecas para vender en las alacitas porque tienen que tener un puesto. Pasa las alacitas, luego se consiguen rosas para vender el Día de la Madre. Pasa eso, se consiguen chocolates para vender en el Día del Padre. Son personas que ni emiten factura, obviamente no pagan impuestos, no tienen aguinaldo, no tienen doble aguinaldo, no les toca el incremento salarial. Lo que tienen que hacer es ir a las calles y sobrevivir al estilo más darwiniano, porque las leyes ni la de los empresarios ni la de los trabajadores les tocan, porque son seres humanos también, me animaría a decir que en un gran porcentaje mujeres con guaguas que están saliendo a vender con su hijito granola por las calles ofreciendo a los autos delante de los semáforos. ¿Qué hacen con seres humanos? ¿Cuántos son? ¿Qué porcentajes tienen? Aquí hay un dato. El extraído no es muy actual, pero es del censo del 2012. Y habla de la población económicamente activa ocupada, ¿no? Es decir, la que está en edad de trabajar. Y dice trabajador por cuenta propia, a los que usted se refiere, Claudia, 50.6%. Es decir, es un alto porcentaje. Trabajadores asalariados 41.5%, empleados socios 3.1%, trabajadores familiares 4.2%, cooperativistas 0.7%. No sé si será un dato de los cooperativistas muy real, pero es un informe oficial. Es decir, tenemos una cantidad de trabajadores que están desprotegidos de lo que podríamos decir la Ley General del Trabajo. Y antes, yo hoy hablaba con los alumnos en clases y decía, esta mañana de sábado, miren compañeros, Krotoschin decía, el objeto del derecho del trabajo es regular el trabajo subordinado y dependiente. No debería ser así. Y hoy ha cambiado. El objeto del derecho del trabajo es estudiar todas las modalidades de trabajo y proteger a todas esas modalidades de trabajo. El hecho de estar como trabajadores por cuenta propia implica que ya están desprotegidos de un seguro de salud, de una jubilación, etcétera. ¿Y quién debería cubrir eso? El Estado. Es obligación del Estado no solo regular a los compañeros gremiales, alguien me preguntaba, en el tema de su reconocimiento sindical, también de su protección social. Entonces tiene que haber un mecanismo. El otro, por ejemplo, hay trabajadores independientes, los albañiles ahí que nos contratamos, los plomeros en la Yungas o en la 21 de Calacoto. Ellos no tienen una relación laboral, sino un contrato civil de obra, porque no están sujetos a una subordinación cuando uno va a contratar para que le pinten, para que le hagan un arreglo. Cuando hay un incumplimiento, ¿quién les atiende? Al lado del contratante o del contratista, nadie les atiende. Van al ministerio y les dicen, no estás en la Ley General del Trabajo. ¿Qué problema habría para ampliar la competencia del Ministerio de Trabajo de atenderle a ese trabajador?
Entonces yo creo que aquí es un problema también de voluntad política, de ampliar la protección de toda esa gente que usted dice, y yo estoy plenamente de acuerdo en el que el Estado asuma su rol. Quiere hablar Rodolfo, pero antes voy a poner el otro ser humano también, que es el que trae vía contrabando refrigeradores, microondas, tiene un puesto, vende, no da factura, negrea a 3 empleados porque no están bajo un formato visible de trabajo y se gasta millones de dólares en la fiesta del Gran Poder cuando no se trae un artista mexicano también con unos precios enormes. Hemos publicado en La Razón la anterior semana la cantidad de millones, no tengo el dato ahora, Baldwin, no sé si usted lo recuerda. No recuerdo con precisión, pero sí, mucho dinero. De muchos seres humanos, no todos, no generalizo, pero hay algunos que ni facturan, ni impuestos, ni ley, ni nada, y ganan millones. Esos también son seres humanos. Sí. Una sola puntualización antes, si me permite. Hay una diferenciación que se hizo en su oportunidad. Hay que diferenciar los informales de los ilegales. Esos señores que tienen buenos capitales y que se traen esos grandes artistas no son informales. Figuran son ilegales. Los informales son los que usted dice, esa pobre señora que está vendiendo fresco, ese hombre que tiene una ladrillera sin ninguna norma de seguridad, son informales. Pero los ilegales ahí los tenemos a muchos, ¿verdad? Eso, disculpe. Claro. Yo aquí viene una parte discrepo, ¿no?, con lo que señalaba el doctor Clavel. El asunto es el siguiente. No todo le podemos achacar al Estado, que hay un crecimiento del sector informal, porque los datos, según estimaciones que está haciendo ahora el CEFLA, ¿sí?, la informalidad o los cuentapropistas han crecido. Están llegando casi al 60%, que era un dato histórico que se tenía antes. Aquí la gente no se queda desocupada. Perdió su empleo y al día siguiente se ha vendido mocochinches, haciendo algún tipo de actividad, ¿no? Últimamente también las actividades para lucrar pueden ser robar, asaltar, etcétera, ¿no? Porque está creciendo eso, porque también el mercado de los informales ya ha crecido. Pero no solo podemos decirle que el Estado sea el que dé protección, el que dé esto, el que dé lo otro. Hay ese sector, está creciendo y ha crecido porque en el país, no solo con este gobierno, quiero subrayar, con todos los anteriores, ¿sí?, consideran a la empresa privada como un centro que están lucrando y que son unos vampiros y los están exprimiendo a los trabajadores, y por consiguiente les ponen 20.000 trabas. En 1998, más o menos, el doctor Isaac Sandoval decía, hay más de 2.500 normas complementarias a la Ley General del Trabajo que no permiten manejar la relación laboral. Y lo que estamos viviendo ahora es que se ha incrementado. Entre el 2006 y el 2015 se sacaron más de 100 normas nuevas. ¿Y qué es lo que ocurre? Es que los empresarios se ven imposibilitados y con temores para poder expandir su negocio. Entonces, si no expanden los negocios, los empresarios, grandes, pequeños, medianos, sin importar el tamaño, si no logran expandir sus negocios, el sector informal va a seguir creciendo. Se tiene que dar incentivos a estas pequeñas empresas y dejar el pensamiento de que el Estado la puede todo, porque puso una fábrica de papel, ¿sí?, piensa que ya está compitiendo con todos los que ya existían y que ya ha solucionado. Es la misma, últimamente tiene el mismo criterio que tienen cuando ocurre en el sector informal. Mira, este señor ha puesto una vende choripanes en esta esquina y resulta que al día siguiente aparece otro choripán. El gobierno dice, no, ahora hay beneficiadores de castaña, nosotros vamos a poner otra beneficiadora. Hay fábrica de papel higiénico, nosotros vamos a hacer papel higiénico. Entonces, el asunto es que no tiene que ser así, sino que el Estado invierta. Y yo estoy de acuerdo en que el Estado tiene que invertir. Pero también se le tiene que dar a los empresarios la posibilidad
y las condiciones para mejorar la cantidad de trabajadores empleados y lógicamente pasemos, ayer salió una cifra, no estoy seguro de la fuente, de que había 30% de trabajadores asalariados en el país. Si nosotros descontamos de esos 30%, ¿cuántos están trabajando en el Estado en sus distintos niveles, gobierno central, gobiernos departamentales, municipales, cuántos son del magisterio, cuántos son en salud? Vamos a encontrar que estamos entre 24 a 25% de trabajadores asalariados en el sector privado. Esa debe ser, y son esos los que tienen seguridad social, etcétera, ¿no? Tienen caja, tienen posibilidades de jubilarse con unas jubilaciones míseras, porque no hay, por eso señalaba que no hay incentivo a la jubilación. Los trabajadores siguen aportando pero sin ningún incentivo para jubilarse. Yo hice una liquidación para una empresa de trabajadores que tenían que jubilarse, y resulta que trabajadores que estaban ganando 15.000 bolivianos aproximadamente, 15.000 a 20.000 bolivianos, se pasaban a jubilarse con un salario de 3.500, 4.000 bolivianos. ¿Quién va a permitir eso? ¿Quién va a querer eso? No puede. Por eso me parece correcto y justo lo que está haciendo ahora la Central Obrera Boliviana, poniendo en el centro del debate con su relación con el gobierno el tema de la jubilación. Y ahora hay que buscar y consensuar una nueva norma, pero al mismo tiempo hacer estudios actuariales para que esa norma pueda funcionar y pueda funcionar bien y pueda garantizar a los trabajadores poderse jubilar. Esta ley tiene tantos vacíos como, por ejemplo, que atendimos con el doctor Clavel cuando ambos trabajábamos en el ministerio. Las trabajadoras de la castaña trabajan 6 a 7 meses. Cotizan esos 6 a 7 meses. Digamos que cotizan 7 meses. Perdieron 5 meses sin cotizar. Cuando llegan a la edad de jubilarse, multiplicando por los años que no han podido cotizar, su jubilación es mísera. ¿Sí? Lo único que bueno de la jubilación en estos casos es que tendrían que tener la caja, ¿no? Atención de salud. El resto es para pagar electricidad, si acaso. Cuando esa persona de manera individual, porque eso debería poder hacer, quiere poner a su caja de ahorro en la AFP su aporte, se le dificulta. Claro. Porque eso, yo trabajo 7 meses, no trabajo 5, pero yo debería poder seguir aportando para mi jubilación si quiero. Claro. Los sistemas son parciales, pero aquí hay un nudo gordiano muy clarito, ¿no es cierto? Le podemos pedir al Estado, le podemos pedir a las empresas, le podemos pedir a los trabajadores. La cuestión es que, como siempre terminamos, hay que buscar una solución que resuelva todo. Ahora, el tema básico es, si vamos con una escalada de demandas al Estado, por ejemplo, que se eleven a costo del Estado las jubilaciones, que asuma un seguro laboral de desempleo y todo ese tipo de cosas, llega un punto que el Estado ya no puede asignar recursos o sostener en el largo plazo ese tipo de obligaciones. Y por el otro lado, si el Estado asuma esas obligaciones, puede verse imbuido o tentado a resolver eso a través de más presión tributaria sobre los pocos que hay. Entonces, parece que es un nudo gordiano, pero no es en realidad algo imposible de resolver. La solución es que un determinado Estado, o sea, un gobierno en determinado momento del tiempo, tiene que tomar la decisión por permitir generar condiciones de expansión de la actividad productiva. Que en este momento hay inversión del sector privado, pero no está yendo a la actividad productiva que es de largo plazo y sostenible. Para crear ese ecosistema que genere empresas micro, medianas, pequeñas y grandes, que crezcan a lo largo de una escalera, adquiriendo trabajadores, reduciendo el costo de su mano de obra dentro de eso y por ende con mejores posibilidades para darles beneficios, el Estado tiene que generar esta palabra clave: incentivos y circunstancias propicias. En este momento tenemos 0 incentivos, tenemos mucho problema con el sector laboral, una logística 32% más cara, acuerdos comerciales que se cuentan con los dedos y en la general no sirven, son países vecinos,
falta de acceso a tecnologías y un acceso a financiamiento muy relativo, porque financiamiento barato no quiere decir acceso a financiamiento. Entonces, todas las condiciones, todo el ecosistema, imagínate la empresa como una plantita que la tienes que regalar, desde la semillita, que es lo más delicado, el paso de semilla a planta con brote, en este país, haciendo eso de la microempresa a la pequeña y de la pequeña a la mediana, es casi un suicidio. Es casi imposible. Cuando otros países que son exitosos en esto, sin ir muy lejos, Colombia, tienen una serie de medidas para que ese paso sea exitoso. Entonces esa empresa empieza a crecer y puede adquirir pues cuerpo, puede dar fruto. Ese fruto es trabajo, tecnología, empleo, una serie de cosas. Uno ve las empresas.com, las de tecnología, en Colombia, ni siquiera aquí en Bolivia, o en Estados Unidos, y todos los beneficios que le brindan a sus trabajadores. ¿Por qué? Porque su margen, su valor agregado ya es tan grande que realmente darle más a la gente que trabaja para ellos es pues algo que vale la pena para que sean más productivos. En cambio, en el caso de las empresas bolivianas, además que son muy pocas, pequeñas y están totalmente acogotadas, su margen es tan pequeño que cuando te viene a decir doble aguinaldo va contra tu ganancia de los últimos 2 años. Listo. Esa es la realidad y eso es lo que hay que resolver. Y por eso deberíamos tener una tripartita, porque sí hemos tenido espacios para conversar trabajadores, gobierno, empresarios sobre diferentes temas. El problema crítico es que nos hemos vuelto un país dialoguista, sin resultado, sin acuerdo y sin compromiso. Y cuando hemos llegado a algún compromiso, no hay ejecución. Ese es un tema sustancial para este futuro diálogo que deberíamos encaminar. Hemos estado dialogando el año pasado, hemos estado 6 meses con el gobierno, pero no hay acuerdos, no hay plan, no hay tareas a llevar adelante, nada de todo eso ha quedado pendiente. Menos dialoguista, más acuerdista, estoy de acuerdo. Me queda 1 minuto, así que me voy a ir con una pequeña preguntita a cada uno de ustedes. Es personal, es individual. Hernán Clavel, ¿en qué categoría usted está? ¿Usted es asalariado, es empresario? ¿Qué es usted? ¿Desde dónde nos habla? Yo soy docente universitario, estaría en condiciones de asalariado y para no perder la práctica profesional también ejerzo la profesión libre. ¿Cuál es su mayor problema laboral? Yo no tendría, digamos, problemas laborales, gracias a Dios. Lo que sí es que veo que hay muchísimos problemas a nivel, digamos, de los compañeros. Ahora, si a futuro yo vería con mucho peligro el tema de la jubilación. Pero suyo. Mío. Tal vez un temor que usted tiene su jubilación. La jubilación, porque mi capacidad adquisitiva se va a reducir aproximadamente al 20%. Okay. Ese es un gran problema. Estoy haciendo la pregunta a la persona. ¿En qué categoría está Rodolfo Erostegui? Jubilado. Pero jubilado con unos ingresos. Jubilado pero contento, ¿o no? ¿Cuál es su temor? No, jubilado, así que tengo atención de la caja, pero lógicamente trabajo como cuenta propia, ¿no? Doy asesoría a las empresas en materia de relaciones laborales, ¿no? Y en materia de salud y seguridad en el trabajo. ¿Cuál es su problema, su mayor problema? ¿Tiene algún temor, tiene algún problema dentro de lo que es hoy? En este momento no, porque mi esposa se jubiló de la cooperación internacional. ¡Qué maravilla! Bueno, yo no tengo marido, soy asalariada, no tengo problemas como asalariada, pero sí como responsable de una empresa donde obviamente hay que ver la forma de que esa empresa sobreviva, sea rentable para poder cumplir, para salvarme el pellejo yo y el de todos mis compañeros que son asalariados. ¿Usted qué es? Empresario desde mis 23 años, yo salí de la universidad, fundé mi primera empresa y el problema que tengo después de tantos años de lidiar en estas cosas y manejar empresas y negocios, me queda claro que a mí me hubiera gustado expandirme más, tener mucha más gente trabajando para mí y eso no se puede hacer porque el tema laboral se ha vuelto un contingente y un riesgo. Me voy. Baldwin es asalariado, encantado de la vida con su jefa. No, mentira. Baldwin, cierra el programa. ¿Qué es usted? ¿Cuál es su mayor problema? ¿Su susto? ¿Su miedo? No, asalariado y, claro, coinciden que mi miedo es la jubilación. ¿No? Saber con cuánto de todos también, ¿no? Gracias por haber compartido con nosotros este tiempo. La próxima semana con un tema que también le va a interesar. Que tenga un buen fin de semana.